Péricles entendió algo que casi ningún líder de su tiempo comprendió, que la grandeza verdadera no se construye solo en los campos de batalla, ni en acuerdos políticos, ni en el dominio militar. La verdadera grandeza de una civilización se mide por lo que deja cuando sus soldados ya no marchan, cuando los mercados se silencian y cuando la política deja de brillar. Se mide por el pensamiento, por la belleza, por las ideas que atraviesan los siglos. Atenas en tiempos de Pericles no fue simplemente una polis poderosa, fue un laboratorio de genialidad humana. Y esa explosión cultural no surgió por accidente, fue producto de decisiones, inversiones y apuestas hechas con una claridad que incluso hoy resulta impactante. Pericles nació en un momento en el que Atenas todavía era una ciudad buscando definirse. Había ganado notoriedad tras las guerras médicas, sí, pero aún no era el faro intelectual que recordamos hoy. Pericles sabía que Atenas tenía potencial, pero también sabía que el potencial sin una estructura que lo alimente termina perdiéndose. Por eso tomó una decisión radical: transformar la infraestructura cultural de la ciudad en el motor central de su identidad. Podría haber invertido en ejércitos interminables, podría haber gastado el tesoro de la Liga de Delos en flotas, murallas o tributos. En cambio, decidió invertir en lo único que trasciende, la mente humana. Lo primero fue comprender que los ciudadanos no eran simplemente habitantes, sino participantes activos en un proyecto cultural. Pericles abrió espacios para que la filosofía floreciera, incluso cuando él mismo sabía que la filosofía podía cuestionar su poder. Porque un verdadero líder cultural no teme al pensamiento, lo impulsa. Bajo su influencia, Atenas se convirtió en el lugar donde Sócrates caminaba descalzo por el ágora mientras interrogaba a los jóvenes sobre qué era la justicia, donde Anaxágoras hablaba de que la luna no era un dios sino una piedra iluminada por el sol, algo que en cualquier otra ciudad hubiera sido considerado sacrilegio, donde Protágoras se atrevió a decir que el hombre era la medida de todas las cosas, una frase que incluso hoy sigue generando debate. Pericles protegió a estos pensadores. Cuando Anaxágoras fue acusado de impiedad por desafiar las creencias tradicionales, quien se interpuso en su defensa fue él. Pericles sabía que si permitía que un filósofo fuera castigado por pensar, el miedo mataría la innovación mucho más rápido que cualquier enemigo militar. Ese episodio es apenas uno de los tantos en los que Pericles demostró entender que el conocimiento necesita libertad, incluso cuando esa libertad incomoda. Pero el legado cultural de Pericles no se queda en la filosofía, también está en el arte, porque él entendió que la belleza no era un lujo, era una necesidad para educar el alma de una sociedad. De su iniciativa nació el proyecto más ambicioso de la historia arquitectónica de la Grecia clásica, la reconstrucción de la Acrópolis. El Partenón no es simplemente un templo, es un manifiesto. Es la afirmación en mármol de que una civilización cree en su permanencia. Fue construido con una precisión matemática que incluso los ingenieros modernos siguen estudiando. Las columnas, por ejemplo, fueron diseñadas con una curvatura sutil, el famoso entasis, para corregir la ilusión óptica que haría verlas cóncavas. Ningún detalle fue improvisado. Pericles eligió a Fidias, un escultor cuyo talento rozaba lo divino, para dirigir el proyecto artístico de la ciudad. Fidias no solo supervisó el Partenón, creó la gigantesca estatua de Atenea Partenos, hecha de oro y marfil, que brillaba en el interior del templo como una declaración visual de poder y refinamiento. Bajo su dirección, Atenas se llenó de esculturas que por primera vez mostraban al ser humano no como una figura rígida y frontal, sino como un cuerpo con movimiento, emociones y profundidad. El arte empezó a capturar no solo la apariencia humana, sino su espíritu. Y eso cambió la historia de la estética para siempre. La arquitectura también floreció en otras áreas de la ciudad. El Odeón, financiado por Pericles,
se convirtió en un espacio diseñado exclusivamente para la música, algo tan innovador para la época que muchos lo consideraron innecesario. Sin embargo, Pericles comprendía que el arte no debía ser entretenimiento ocasional, sino parte del tejido social. Así, los festivales como las Dionisias se transformaron en eventos gigantescos, donde dramaturgos como Esquilo, Sófocles y Eurípides presentaban obras que no solo eran espectáculos, sino reflexiones profundas sobre el poder, el destino y la moral humana. El teatro, bajo su gobierno, dejó de ser una actividad religiosa para convertirse en un foro público de discusión ética. A Pericles se le atribuye la creación del sistema de pagos a ciudadanos por participar como jurados en tribunales. Esto, aunque pueda parecer administrativo, tuvo un efecto cultural enorme. Permitió que incluso los pobres se involucraran en actividades cívicas, lo cual expandió la educación política a toda la población. Este acceso masivo al pensamiento cívico fue un caldo de cultivo para el debate público, algo que estimuló la retórica, la lógica y la formación de intelectuales. La ciencia también vivió un salto significativo. Atenas se convirtió en un refugio para científicos e investigadores que querían explorar los misterios de la naturaleza desde una perspectiva racional. Anaxágoras explicó el origen del cosmos mediante el concepto de nous, la mente ordenadora del universo. Hipódamo de Mileto, bajo el patrocinio de Pericles, introdujo ideas revolucionarias en urbanismo, calles planificadas, distribución organizada de espacios públicos y sistemas de división territorial que influirían siglos después en Roma y en las ciudades modernas. Incluso en medicina, las ideas hipocráticas circulaban en Atenas con más fuerza que en ningún otro lugar, gracias a un ambiente que valoraba el conocimiento por encima de la superstición. La figura de Aspasia, compañera de Pericles, también demuestra su visión cultural. Ella era una mujer educada, retórica brillante y dueña de un círculo intelectual en el que jóvenes filósofos y políticos se reunían para discutir ideas. Pericles no solo la respetaba, la admiraba. En una época donde las mujeres eran relegadas al hogar, él la recibió como una igual en su vida intelectual. Los enemigos políticos de Pericles atacaron a Aspasia precisamente por su influencia, prueba de que la presencia femenina en el ámbito cultural era una amenaza para la tradición. Pero Pericles nunca se doblegó. Su relación con Aspasia es uno de los mejores ejemplos de su compromiso con el pensamiento libre y con romper limitaciones sociales. Ahora bien, el legado cultural de Pericles no fue simplemente resultado de su talento, sino también de su valentía para tomar decisiones impopulares. Cuando comenzó a invertir el dinero de la Liga de Delos en los proyectos culturales de Atenas, muchas polis aliadas lo acusaron de usar recursos comunes para engrandecer su ciudad. Y tenían razón. Pero Pericles estaba convencido de que Atenas debía convertirse en un centro cultural que irradiara influencia. Él no quería que Atenas fuera recordada solo como una potencia militar. Quería que el mundo, siglos después, siguiera hablando de su filosofía, su arte, su ciencia. Y al final, eso fue lo que ocurrió. Mientras los imperios militares se derrumbaron, las ideas que Atenas produjo bajo su liderazgo siguieron vivas. Su estrategia cultural tenía incluso un componente psicológico mucho más profundo de lo que los historiadores suelen destacar. Pericles entendía que las obras materiales impactan la mente humana con una fuerza que ningún discurso podía igualar. Sabía que un pueblo que construye, que crea, que reflexiona, es un pueblo menos vulnerable al miedo, menos manipulable por rumores y menos propenso a la fragmentación social. Al levantar templos, teatros, esculturas, columnas y plazas, no solo estaba embelleciendo Atenas, estaba moldeando la manera en que los atenienses se veían a sí mismos. Cuando la gente observaba la Acrópolis elevarse día tras día, con sus grúas de madera moviéndose como insectos gigantes y los obreros tallando el mármol bajo el sol,
comprendía casi intuitivamente que estaba participando en un proyecto que superaba su existencia individual. Cada piedra colocada no era solo arquitectura, era identidad. Era un recordatorio visible de que Atenas tenía un propósito, una dirección, un espíritu común. Ese sentido de pertenencia colectiva era para Pericles una herramienta psicológica esencial. Un ciudadano que se siente parte de algo inmenso no se quiebra fácilmente ante las dificultades, resiste más, confía más, coopera más. Y ese espíritu compartido fue determinante para mantener la cohesión social durante los momentos más tensos, especialmente en los inicios de la guerra del Peloponeso, cuando la incertidumbre amenazaba con dividir a la ciudad. En lugar de permitir que el miedo desgastara la voluntad común, Pericles utilizó la cultura como un puente emocional entre las clases sociales, entre los ricos que financiaban las obras y los trabajadores que las hacían posibles. En un tiempo donde la guerra podía haber fragmentado la polis en facciones enfrentadas, la visión cultural de Pericles mantuvo la estructura psicológica del pueblo unida, como si los cimientos de la Acrópolis también fueran los cimientos de su moral colectiva. Al final, lo que Pericles realmente construyó no fueron edificios, sino la convicción íntima de que Atenas podía resistir porque Atenas creía en sí misma. Pericles era consciente de que todo proyecto cultural necesita tiempo para madurar. Él no construyó la Atenas cultural de un día para otro. Lo hizo paso a paso, apoyándose en los mejores artistas, arquitectos, filósofos y científicos. Creó redes de colaboración entre ellos, dio financiamiento, protección y legitimidad. Permitió que la ciudad se convirtiera en un organismo viviente que respiraba creatividad. Bajo su liderazgo, Atenas produjo más arte, más pensamiento y más avances que muchas civilizaciones en siglos enteros. Pero quizás el aspecto más impresionante del legado cultural de Pericles es su resistencia al tiempo. Hoy, casi 2500 años después, la palabra Atenas no evoca victorias militares, evoca filosofía, democracia, arte, evoca el Partenón, Sócrates, las tragedias griegas, y nada de eso habría existido sin la visión de un hombre que decidió que el conocimiento era más poderoso que la fuerza, que la belleza era más duradera que cualquier armada, que una idea bien desarrollada podía sobrevivir incluso al olvido de los imperios. Pericles murió durante la gran plaga que arrasó Atenas, un final trágico para un hombre que había dedicado su vida a fortalecer la ciudad que amaba. Sin embargo, su muerte no detuvo el impulso cultural que él había puesto en marcha. La semilla que sembró, hecha de arquitectura, pensamiento, arte, ciencia y libertad intelectual, siguió creciendo mucho después de que su voz dejara de escucharse en la asamblea. Durante décadas, incluso mientras la guerra continuaba y mientras Atenas sufría derrotas, traiciones y crisis internas, las obras y las ideas impulsadas por Pericles permanecieron como un recordatorio silencioso de lo que la ciudad había sido capaz de crear bajo su liderazgo, y esa semilla no se quedó en el suelo griego. Sus raíces se extendieron hacia el mundo helenístico, donde los reinos surgidos después de Alejandro Magno adoptaron el lenguaje cultural que Pericles había impulsado: teatros, bibliotecas, esculturas monumentales, academias filosóficas. La estética clásica, proporción, simetría, serenidad, racionalidad, se convirtió en la base del arte helenístico, más dramático, más expresivo, pero construido sobre los cimientos de su época. La biblioteca de Alejandría, los grandes museos de Pérgamo, los avances astronómicos de Aristarchos, todo eso es inimaginable sin el ambiente intelectual que Pericles ayudó a formalizar en Atenas. Luego vino Roma, una civilización práctica, militar, jurídica, pero profundamente admiradora de la cultura griega. Los romanos copiaron los templos, los teatros y el ideal artístico ateniense. Cicerón, el gran orador romano,
imitó deliberadamente los discursos de Pericles y tomó a los sofistas, protegidos por él, como modelos para su propia formación. Los arquitectos romanos estudiaron la Acrópolis, especialmente el Partenón, como un manual silencioso sobre cómo combinar belleza y técnica. Incluso los emperadores romanos visitaban Atenas como quien visita la cuna de un linaje espiritual. Augusto, Adriano y Marco Aurelio invirtieron en la restauración de los monumentos que Pericles había encargado, reconociendo su valor simbólico como faro cultural del Mediterráneo. Después, durante siglos, Europa cayó en la oscuridad intelectual de la Edad Media, pero aún así, lo que Atenas había creado bajo Pericles siguió vivo en monasterios, manuscritos, leyendas y copias parciales. Fue durante el Renacimiento cuando la semilla volvió a germinar con una fuerza extraordinaria. Arquitectos, matemáticos, escultores y filósofos italianos reconocieron en el arte ateniense la cúspide del equilibrio humano. Brunelleschi estudió la proporción clásica. Miguel Ángel admiró la anatomía de Fidias. Leonardo da Vinci se formó bajo la idea de que la armonía del universo se manifiesta en la proporción griega. Maquiavelo analizó los discursos y decisiones políticas de Pericles para escribir Los Discursos y El Príncipe. Y todo ese renacimiento cultural europeo, uno de los movimientos intelectuales más poderosos de la historia, se alimentó directa o indirectamente del legado que Pericles había puesto en marcha 2000 años antes. En la actualidad, la influencia de Pericles y su época es tan profunda que se vuelve invisible por cotidiana. Las universidades modernas funcionan bajo el modelo del Lyceum y la academia. La idea de ciudadanía activa central en las democracias contemporáneas proviene directamente de los discursos de Pericles. La noción del arte como expresión elevada del espíritu humano tiene raíces en la Atenas de su tiempo. El teatro moderno procede del modelo trágico y cómico que floreció bajo su patrocinio. Y hasta las ciudades contemporáneas, cuando diseñan plazas, avenidas y museos, siguen patrones estructurales que ya estaban presentes en la visión urbanística de Pericles. En otras palabras, Pericles no construyó para su siglo, construyó para la humanidad. Su visión trascendió generaciones, civilizaciones, idiomas, religiones y continentes. Se filtró en las bases de Occidente y desde allí moldeó la manera en que pensamos sobre belleza, libertad, educación, debate público, ciencia y creatividad. Por eso, si alguna sociedad moderna busca un ejemplo claro y comprobado de cómo convertir un país, una ciudad o incluso una comunidad en un faro cultural, debe mirar inevitablemente hacia Pericles. No porque tuviera más recursos que otros. De hecho, Atenas no era la más poderosa ni la más rica, sino porque entendió algo que casi ningún líder comprende, que la cultura no es un lujo, sino el motor psicológico, político y espiritual de un pueblo. Y cuando un líder apuesta por la cultura, por la educación y por la libertad intelectual, el legado no dura una década, dura milenios. Porque el verdadero legado de Pericles no es un edificio, ni una estatua, ni una frase célebre. Es la transformación profunda de la mente humana. Es la idea de que la cultura no es un adorno, sino una herramienta de poder. Que la filosofía no es un lujo, sino una guía. Que el arte no es entretenimiento, sino educación emocional. Y que la ciencia no es un misterio, sino un camino hacia la verdad. Ese es el legado que dejó un líder que entendió que gobernar no es solo administrar, sino elevar a la humanidad. Si la civilización occidental tiene raíces, esas raíces fueron sembradas bajo el gobierno de Pericles, y no es una metáfora ligera ni un elogio exagerado, es una realidad histórica. Si uno sigue el hilo invisible que conecta las democracias modernas con la asamblea ateniense, que conecta la arquitectura renacentista con los templos de mármol de la Acrópolis, que conecta la filosofía universitaria con los debates sofistas y las escuelas de pensamiento, encontrará siempre, tarde o temprano, la sombra de Pericles.
Él no fue simplemente un gobernante que administró bien su ciudad. Fue un jardinero cultural que plantó ideas capaces de sobrevivir incendios, guerras, pandemias, imperios y colapsos. Y esas ideas germinaron sin depender de su presencia, como si hubieran sido diseñadas para crecer mucho más allá de su tiempo. Porque cuando hablamos de raíces, hablamos de los fundamentos invisibles sobre los que construimos todo lo demás. La noción de que el ciudadano tiene un papel en el destino de su sociedad. La idea de que la educación es una obligación cívica. La convicción de que el arte y la ciencia no son lujos, sino motores de desarrollo. El respeto por el debate público. La creencia en que la belleza tiene un propósito político al inspirar cohesión cultural. Todo eso nació, fue legitimado o fue potenciado bajo el liderazgo de Pericles. Antes de él eran conceptos dispersos, brotes aislados en un terreno incierto. Con él se convirtieron en un tronco cultural del que siglos después brotaron civilizaciones enteras. Y lo sorprendente es que esas raíces no se detuvieron en Atenas. Atraviesan el suelo del Mediterráneo, emergen en Roma, se refugian en Bizancio, viajan en manuscritos latinos, resucitan en Florencia, cruzan Europa hasta llegar a las academias francesas, inglesas y alemanas y finalmente terminan configurando la manera en que hoy entendemos la cultura, la política, la educación y la vida pública. Lo que Occidente considera sentido común intelectual muchas veces no es otra cosa que la prolongación natural de lo que Pericles plantó. Y su legado nos recuerda algo profundo que pocas sociedades entienden de verdad. Una sociedad que cultiva el pensamiento es una sociedad que nunca muere. Las ciudades pueden caer, los imperios pueden desmoronarse, los sistemas políticos pueden ser derribados, pero las ideas, cuando están profundamente sembradas, no se extinguen. Los edificios pueden ser destruidos, pero los principios que los hicieron posibles permanecen. Las personas pueden desaparecer, pero sus visiones pueden seguir actuando en la mente de generaciones que ni siquiera conocen sus nombres. Pericles entendía esto con una claridad que resulta casi profética. Él sabía que la riqueza se agota, que las victorias militares envejecen, que los enemigos cambian, que la gloria es efímera. Pero también sabía que el pensamiento es indestructible cuando se comparte, cuando se enseña, cuando se discute, cuando se admira. Por eso apostó por la arquitectura que enseñaba proporción, por el teatro que enseñaba reflexión moral, por la filosofía que enseñaba duda, por la ciencia que enseñaba curiosidad. Todo ese entramado intelectual transformó a Atenas en algo más que una polis. La convirtió en un símbolo universal de la capacidad humana para crear sentido, conocimiento y belleza. Y por eso, aunque la Atenas de Pericles desapareció físicamente hace más de 2 milenios, Atenas sigue viva. Vive en nuestras palabras, en nuestros edificios públicos, en nuestras universidades, en nuestros sistemas políticos, en nuestras discusiones sobre libertad, en nuestros museos, en nuestro deseo de comprender el mundo. Vive incluso en la idea misma de progreso, porque progreso para Occidente significa exactamente lo que significaba en la época de Pericles: expandir la mente humana. Ese es el verdadero triunfo de su proyecto. No que Atenas haya vencido guerras, porque perdió muchas, ni que haya gobernado sobre otras ciudades, porque su imperio cayó, sino que creó un modelo de civilización capaz de renacer una y otra vez en lugares distintos, en lenguas distintas, en épocas distintas. Y esa supervivencia cultural no es un accidente, es el resultado directo de la semilla que Pericles plantó con una combinación única de visión, audacia e inteligencia. Esa es la razón por la que, cuando hablamos del origen intelectual de Occidente, estamos hablando de él. Porque hay hombres que gobiernan su tiempo y hombres que gobiernan el futuro. Y Pericles, sin pretenderlo, gobierna todavía el nuestro.